Hola, ¿qué tal? Excelente noche. Los saluda Jordan Barragán desde Pachuca, Hidalgo. Estoy a una hora de la Ciudad de México, así que sean todos bienvenidos a esta charla médica increíble con el doctor Andrés Maceda, que nos va a estar hablando de cómo beneficia el glutatión al paciente diabético, entre otras cosas. Así que pon muchísima atención si estás aquí por cuestiones de salud o incluso si eres profesional de la salud. Deja de hacer lo que estés haciendo, a lo mejor estás en Netflix, estás en YouTube, con muchísima atención porque hoy en día tenemos una tecnología única en la industria, siguen llegando personas a la sala, esto se va a llenar, así que pongan muchísima atención, los voy a dejar aquí con un gran ser humano, una gran persona, un mentor también para mí, que es el doctor Andrés Maceda. Él es pionero en el uso de glutatión, tiene posgrado en medicina interna y geriatría, y si me quedo aquí platicándoles todo lo que ha hecho el doctor, no terminaría. Así que hay que empezar esto sin más. Doctor Andrés Maceda, lo dejo, el micrófono es todo suyo. Gracias, mi querido Jordan. Tú sabes que en la familia Newmy eres una persona consentida, querida, apreciada de todo corazón. Y gracias por los conceptos te has dirigido a mí, porque de verdad lo aprecio y sé que viene de corazón y no es de algo superfluo que se pudiera estar diciendo. Gracias, Jordan. Y ciertamente, bien has dicho el tema del día de hoy implica elementos que para muchos de nosotros puede ser algo muy personal, para muchos de nosotros puede tener un interés por alguna familia o algún conocido que pudiéramos tener a nuestro alrededor, pero específicamente para todos nosotros la implicación del tema del día de hoy es conocer uno de tantos beneficios, y eso lo quiero subrayar, porque son muchos los beneficios de los cuales vamos alimentándonos en el conocimiento del día a día acerca del glutatión. Recordándole a todos ustedes que estamos hablando de una molécula que es una estructura de 3 aminoácidos. Si ustedes me lo permiten, vamos a compartir pantalla para poder hacer nuestro trabajo más dinámico y de esta manera poder presentarles a ustedes pues un esquema en el cual tengamos una idea mucho más clara, mucho más nítida de lo que nos estamos refiriendo esta noche. Cuando nosotros, y hablo nosotros en general, el equipo, nos estamos preocupando para que ustedes tengan una información adecuada, una información profesional, créanme que no les miento. Estamos hablando de todo un equipo, estamos hablando de que detrás de esta noche les puedo asegurar que hay un trabajo impresionante. Ya lo irán a ver ustedes, hago pequeña la imagen, espero no quede tan fantasmagórico, pero no le hagan mucho caso al dibujito. Lo primero que debemos de ubicar, que tenemos una empresa que se ha preocupado desde su creador, desde quien ha sido su fundador, para que todos nosotros tengamos muchos beneficios. El fundador ha sido alguien que ha tenido una proyección en su observación que a través de los años de experiencia y en el conjunto con el equipo que él ha formado y sobre todo el equipo de científicos, se han logrado cosas impresionantes y cambios en cómo abordar una enfermedad. Primero que nada, quiero que ubiquen ustedes que cuando hablamos de la diabetes, estamos hablando de una enfermedad creciente día a día y que por muchas razones está cobrando víctimas de una manera alarmante. De repente vemos en la información que se habla de una pandemia, ya una situación
que a través de la mala alimentación, las personas empiezan a tener una serie de conflictos en el equilibrio y manejo de su glucosa, y que esto origina una cantidad de fallas y averías importantes en el organismo. Desafortunadamente, existe un gran número de profesionales médicos que aún en este instante consideran que muchos de los problemas de salud no tienen solución, que muchos de las enfermedades en sí no se curan. Cuando tratamos de ubicar así como si fuera algo mágico, que nos dio temperatura, dimos una pastillita para bajar la temperatura y se nos quitura, bueno, es que detrás de esa pastillita hubo un protocolo de trabajo y de investigación y que nos da buenos resultados. Pero entendiendo que la temperatura alta en una persona puede suceder por muchas razones. Cuando enfocamos el campo de un descontrol de la glucosa, estamos hablando de un problema serio que está avanzando día a día, pero que involucra muchas áreas: el área de la alimentación, el área de la medicina, el área de muchos elementos que van a intervenir en ello. Y cuando a esto le agregamos los problemas de conflicto por las complicaciones, entonces este abanico se hace mucho más amplio y mucho más grande. En estos avances, NUMI destaca por algo muy importante. Hasta este momento, en la medicina tradicional, en la medicina convencional y en los protocolos que tenemos definidos, los medicamentos que son útiles para hacer un abordaje y un manejo de lo que es la diabetes. Para que esto quede claro en todos nosotros, la diabetes lo podemos manejar desde el punto de vista preventivo, sobre todo cuando vemos núcleos familiares donde todo mundo parece ser que tiene este tipo de padecimiento, y entonces en los niños podemos trabajar de una manera preventiva. También de esa manera preventiva puede ser, y sabemos que hay factores que pueden desarrollar, que es la alimentación, pero una mala alimentación, sobre todo cargada en azúcares y carbohidratos, entonces esto va a originar que la sobrecarga a nuestro cuerpo de estos componentes nos puedan llevar a una falla. Y entonces la parte donde podemos hacer esa prevención es en el cuidado de nuestra alimentación. Otro ángulo que se aborda de una manera importante es la cantidad de ejercicio que nos va a permitir a todos, aquí no hay excepciones, que podemos quemar, podemos de glucosa en nuestro cuerpo y poder controlar adecuadamente este tipo de problemática. Después de todos estos procesos de prevención y de manejo, nos permite hacer otro tipo de abordaje, como ya lo estaba mencionando, que son los medicamentos. Y en los medicamentos, pues es muy conocido de todos cuántos medicamentos hay. Hay muchos al respecto. Sin embargo, hay uno específico que muchas personas todavía lo tienen en un crítico, y me estoy refiriendo a la insulina. Pero en el desarrollo del tema estaré comentando a ustedes precisamente que esta insulina puede verse favorecida con el uso de nuestro glutatión. Y por último, en esa parte de nutrición específica, los nuevos nutracéuticos están haciendo este tipo de cambios. Y NUMI tiene dentro de la tecnología de vanguardia un esquema totalmente diferente, lo pone en un cajón, en un lugar totalmente lejos de todo lo que acabo de mencionar. En estos conceptos, en este tema, en este ángulo, la parte medular es el avance de la tecnología, y que esta tecnología nos
coloca en la posibilidad de hacer muchísimas cosas con la nanotecnología. A grado de que actualmente ya podemos nosotros aplicar en nuestro cuerpo nanochips que pueden estar haciendo muchas cosas, monitoreando, midiendo los niveles de glucosa, sabiendo cuándo debemos de administrar cierto tipo de medicamentos, etcétera, etcétera. Estos nanochips van en el interior de nuestro cuerpo. Hay una tecnología que todavía nos podemos adherir estos chips y con una agujita muy pequeña que no molesta, va a permitirnos hacer un escaneo de lo que pudiera estar sucediendo. Pero el avance realmente está en esa nanotecnología. Hay medicamentos que empiezan a salir y que son también hechos a base de nanotecnología. Por lo tanto, podemos hablar de cosas que sucedieron antes de esta era de la nanotecnología y podemos hablar de las nuevas cosas que vienen en el campo de la nanotecnología. NUMI está incursionando específicamente en un área de administración de un suplemento, de una molécula que tiene funciones vitales dentro de nuestro cuerpo. Los resultados que podemos obtener son altamente impresionantes y que no nos habíamos imaginado. A través de los estudios que contamos actualmente, podemos demostrar lo que no nos habíamos imaginado y que esos resultados son totalmente halagüeños y que nos llenan de una esperanza muy importante. Si en este momento el concepto general es de que la diabetes no se puede curar, pues entonces por lo menos tener un concepto claro, definido, bien establecido de que la dar perfectamente. A partir de esta base del control perfecto, entonces es donde sí podríamos estar hablando de esquemas terapéuticos para la curación total de la diabetes. En mi caso, como investigador y como internista, y específicamente en el campo del proceso del envejecimiento, a lo cual me dedico, puedo compartirles a ustedes que este tema resulta trascendente porque entonces ya no estamos hablando del cuerpo en general, sino estamos hablando de lo que le va sucediendo a nuestras células. La nanotecnología que desarrolla NUMI, le podemos poner un apellido, lo cual hace la diferencia con las demás nanotecnologías que existen, y que es nanotecnología Hydrastat. Esta nanotecnología Hydrastat es la que nos está sirviendo en charola de plata, NUMI, para poder permitir que en nuestro cuerpo se alcancen niveles como nunca de glutatión en el interior de nuestra célula, lo cual va a permitir una excelente respuesta a los problemas que nos puedan aquejar. Por eso la biotecnología que se maneja a través de el esquema Hydrastat es para hoy y es para el futuro de todos nosotros. Es para tu futuro, para que tú puedas tener un excelente futuro, un futuro que te pueda dar una perspectiva de vida y que te pueda dar esa salud a la que tú puedes aspirar. Y en el caso de quienes estamos preocupados por los que nos rodean, por los que amamos y los que queremos que también estén bien, es exactamente lo mismo. Esta biotecnología que se desarrolla es absolutamente para todos nosotros. La diabetes en sí se considera como uno de los padecimientos, como hace un momento se los explicaba, de mayor envergadura en nuestro planeta, que está cobrando vidas cada día. Desafortunadamente estamos hablando de algo dulce, de una situación dulce, ciertamente, pero es un tema muy amado y que seguramente en nuestras familias hemos tenido el infortunio de haber visto partir personas por este tipo de problema.
En lo personal, cuando yo enfrenté por primera vez lo que era una vida cobrada por este tipo de enfermedad, tenía yo 8 años y me dejó una inquietud muy grande, porque si algo que es tan sabroso como es el convertirse en uno de los enemigos más grandes que podemos tener. Eso es lo que quiero que usted en esta noche pueda disipar situaciones en su persona, ya sean dudas, sean preocupaciones, sean miedos y muchas cosas más que nos puedan aquejar. Y quitar esa amargura que nos pueda dar el tema de la diabetes y comprender que los nuevos avances biotecnológicos pueden resolvernos nuestra situación de salud y nuestra situación de vida que pudiera verse comprometida. Para poder hablar de este tema, necesitamos ubicar que todo parte de un órgano que está en la parte media de nuestro cuerpo, poquito atrás del área del estómago, ahí queda en la imagen coloreado de un colorcito anaranjado, y que este órgano se llama páncreas. El páncreas, que está detrás del estómago, por abajo del hígado y prácticamente adelante de la columna vertebral, nos permite mantener un equilibrio. Y aquí es el punto específico que nos ocurre a todos, absolutamente a todos. Sea una persona diabética o no sea una persona diabética, el páncreas está manteniendo una serie de funciones con las diferentes sustancias que está produciendo para que muchos elementos del resto de nuestro cuerpo puedan estar funcionando en una armonía perfecta. ¿A qué me estoy refiriendo en este sentido? El páncreas, que es una hoja alargada, algo plano, que tiene una parte gordita a lo cual le llamamos cabeza, tiene una parte intermedia a la cual le llamamos cuerpo y tiene una punta que termina en ángulo y que le llamamos cola. Pero que independientemente de su forma, que es importante para poder ubicar algunos detalles y sobre todo en aquellas personas que llegan a tener deformidad del páncreas por problemas de tumoración o algunas otras cosas como quistes o crecimientos de ganglios y que modifican esta estructura anatómica. Esto permite que el páncreas lo podamos ubicar cuando está del tamaño correcto, cuando es un páncreas pequeño, que se le llama atrofia pancreática, o incluso todo lo contrario, cuando tenemos tido. Pero insisto, toda esta problemática se deriva de ese problema que es la alteración del funcionamiento de nuestro páncreas. Cuando nosotros hablamos de diabetes, desafortunadamente, y aquí cuando digo desafortunadamente también involucro el desconocimiento de muchas personas en el área de medicina, que se olvidan de que el páncreas es el que regula esta cuestión del azúcar y nos concentramos únicamente en que si el azúcar subió o bajó dentro de nuestro cuerpo y es cuando nosotros aprendemos como pacientes una temática equivocada para poder regular adecuadamente los niveles de glucosa. Ciertamente el asunto es complejo, porque si a nosotros no nos gusta en lo más mínimo la medicina, si a nosotros nos gustan los placeres y nos encanta comer pastelitos y cosas dulces, que ciertamente es un placer, entonces, ¿por qué tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser por una enfermedad que nos está cobrando inclusive una manera de pensar muy diferente? Y que lejos de ser verdaderamente una nueva persona, empezamos a tener una amargura en nuestro cuerpo. Que de paso se ha dicho, las personas que estudian el área de psicología y que se traduce al tema de diabetes, estamos hablando de que el concepto psicológico de la diabetes es aquella persona que sufre y que necesita muchas cosas dulces en su vida. Es un tema que no tengo por qué abordar, ni lo voy a hacer, pero que sin embargo
muy probablemente, al ser una pandemia, podamos tener una resonancia mental y tener un ángulo social de mucha tristeza. Regresando al tema de nuestro páncreas, el páncreas es el órgano que se encarga de trabajar los procesos metabólicos en el área de la glucosa para que nuestro cuerpo pueda tener la energía durante las actividades que vamos a realizar, ya sean esas actividades voluntarias o involuntarias. Nuestro cuerpo está en constante movimiento en todo instante, en todo momento. Ejemplo, no es un asunto voluntario, pero nuestro proceso de circulación está llevándose a cabo. En este instante estamos teniendo un circuito de sangre que pasa por los pulmones, que pasa por los riñones, que pasa por cada una de los trillones de células que tenemos para que se estén llevando a cabo todas estas funciones. Mentalmente nosotros no tenemos mucho que ver en el asunto. Es una función automatizada. Nuestro sistema nervioso, en la parte donde está eso automático, se está llevando de esa manera. Y eso por lo mismo va a hacer que haya respuestas de una manera muy precisa, pero en forma automática. Desafortunadamente, cuando nuestro páncreas, esa automatización, empieza a tener fallas, es cuando empezamos a tener complicaciones. Sin embargo, quiero compartirle a usted que desafortunadamente cuando nos aparecen los primeros síntomas, en el caso del paciente diabético, y que empezamos a considerar un problema de mucha sed, de muchas ganas de ir al baño a orinar, de mucho apetito, que es una tríada básica que nos va a indicar si tenemos un problema de glucosa, entonces mucho tiempo donde este sistema automatizado de nuestro cuerpo ya está teniendo irregularidades en su funcionamiento. Por lo tanto, el páncreas es uno de los órganos primordiales que debemos de estudiar. Bueno, en estas imágenes múltiples que de repente se nos aparecieron, hay dos elementos que quiero destacar que hace el páncreas. El páncreas tiene un funcionamiento que se le considera endocrino. ¿A qué se refiere? El páncreas es una glándula produciendo sustancias y esas sustancias pasan al torrente circulatorio para llevar a cabo muchas de las funciones que estoy mencionando. Pero también tiene una función fuera, exócrina, en donde se vierten sustancias al intestino y que permite con los jugos pancreáticos una buena o una mala digestión. Para esas sustancias que son hacia la parte del funcionamiento digestivo, la lipasa y la proteasa. Sin embargo, las sustancias que son al interior se conocen como precisamente la insulina, el glucago, la somatostatina y los péptidos pancreáticos. Muchas personas nada más se quedan con la idea de la pura insulina, cuando en realidad lo que tenemos son muchas sustancias que se están trabajando en nuestro páncreas. Para que estas sustancias se puedan producir, tomando en cuenta que el páncreas es una glándula y que está en constante actividad, funcionando de una forma automática, destacar y subrayar. El páncreas funciona de acuerdo a las respuestas de estímulos que va recibiendo, que es la manera en que recibe esa información para que entonces haga funcionar sus diferentes estructuras. En esta imagen yo les trato de poner a ustedes lo que es una estructura de un islote, así se le conoce, en donde hay otras células dentro de esa estructura, de ese islote, conocido como islote de Langerhans, y van a producir diferentes sustancias. Estas células entonces empiezan a diferenciar y algunas son células alfa, otras son células beta. De allí que vamos a tener ese equilibrio entre lo que es la insulina y el glucagón.
Pero permítanme a ustedes explicarles más a fondo las diferentes funciones de cada una de estas células. Y reitero, estoy hablando de células. Es que cuando nosotros queremos resolver, curar un problema, lo tenemos que hacer desde la estructura celular. Por eso, esto, a diferencia de otros componentes que se llegan a manejar dentro de la medicina con conceptos muy diferentes, las terapias celulares, subrayo, las terapias celulares son las que hoy en día, debido a la vanguardia que se tiene dentro de la nanotecnología y específicamente con la nanotecnología Hydrastat, nos permite hacer la reparación de estas células. Por eso, cuando se nos dice que esto no tiene remedio, bueno, habría que estar haciendo mucho más a fondo el análisis a qué le estamos llamando no tiene remedio. ¿Cuáles son las células específicamente que son las que están fallando? Porque no todas fallan. Y cuando hablamos con terapias de reemplazo celular y que podemos aplicar célula madre en este tipo de tejido, pues los resultados han sido totalmente diferentes. De allí que los diferentes estudios que se han hecho con glutatión nos permita decir que estas células pueden, al estar trabajando muy bajito, no es porque ya no funcionen, no es porque ya no sirvan, no es porque ya se destruyeron, simplemente que su funcionamiento disminuye muy por abajo de sus efectos normales. Con los colores o con el código de color que les estoy por conocimiento, podemos dividir 4 grupos de células. El grupo de células que está en color verde, que serían las células alfa, son más o menos en esa hojita que les decía, en el páncreas, equivalen del 15 al 20% del cuerpo pancreático. Las células alfa van a producir una sustancia que se llama glucagón. El glucagón es una hormona que nos permite subir los niveles de azúcar cuando por razones X los niveles de glucosa bajaron. Esas razones X pueden ser cuando hicimos demasiado ejercicio, puede ser cuando nosotros tuvimos que tomar demasiados medicamentos que bajaran los niveles de glucosa. Puede ser cuando tenemos algunas otras enfermedades que se nos llegan a presentar dentro de los procesos pancreáticos. Es decir, que las hipoglicemias, las bajas de glucosa, pueden darse regularmente en nuestro cuerpo, pero nosotros no nos damos cuenta de ello porque las células alfa que producen el glucagón logran elevar los niveles de glucosa para que no tengamos ese problema de la baja de azúcar. Esto es muy importante porque desafortunadamente los trillones de células que están en nuestro cuerpo, que están haciendo las diferentes funciones en el corazón, en el riñón, en el hígado, en el cerebro, en el pulmón, en los huesos, etcétera, 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 muchas veces el azúcar no entra a la célula, siempre. Pero en un 90% de este tipo de problemática está resultando que la glucosa no está logrando entrar al interior de la célula. Por lo tanto, los niveles de solicitud para elevar la cantidad de glucagón en nuestro cuerpo es muy alta y tenemos hipertrofia de las células alfa. Esto resulta interesante porque no es que el páncreas no esté funcionando, al contrario, el páncreas está funcionando, pero está funcionando, como lo dije hace un momento, y no está logrando llevar a cabo el punto de equilibrio. Porque las otras células, que son las células beta, para cuando tenemos mucho nivel de glucosa, o sea, un nivel de glucosa alto, las células beta, que son del 60 al 80% del cuerpo pancreático, son las que producen insulina. Y entre estas dos es donde se mantiene un punto de equilibrio. Pero para que estas dos no trabajen en una forma desordenada, están las células en color azul, que son las células gamma, del 5 al 10% y que van a producir una somatostatina y que esta molécula, esta hormona,
es la que dentro de muchas cosas de lo que hace, guarda el punto de equilibrio para las células alfa y las células beta. Y por último, trabajando junto con la somatostatina, están los polipéptidos. El polipéptido pancreático, que son estructuras específicas de proteína, son las que entre estas dos células, estas dos moléculas, equilibrar este funcionamiento. Esto que les estoy explicando en pantalla resulta muy importante porque aquí es donde interviene la molécula del glutatión, permitiendo que las células puedan tener ese funcionamiento óptimo. Una de las estructuras celulares que primeramente empiezan a tener falla en la cantidad de glutatión en el interior de la célula son las células pancreáticas diabéticas. Y entonces, ¿y por qué hablo del problema pancreático? Porque no necesariamente tiene que ser un problema diabético. Tenemos pancreatitis, tenemos cáncer de páncreas y tenemos otro tipo de problemas a nivel pancreático, lo cual muchas veces nos lleva a confusión y le etiquetamos al paciente que tiene un problema de diabetes cuando en realidad está teniendo una problemática muy diferente. Pero en general, la molécula del glutatión es la que está jugándose la vida prácticamente, es la que está jugando el papel primordial para que estas células no fallen. Pero como la falla está creciendo porque nosotros no estuvimos trabajando desde esos periodos previos, debido a la mala alimentación, debido a los excesos de glucosa, etcétera, etcétera, a que no hacemos ejercicio, en fin, es una serie de componentes que van a afectar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo y entonces las células empiezan a tener un castigo. No las alimentamos, no le damos el suplemento que debe de tener adecuadamente nuestra estructura celular. Esto que pudiera parecer muy arrogante, en un momento más lo voy a dar por los estudios que ya existen. Entonces, para nosotros es importante, y cuando digo nosotros, hablo por un lado de los médicos que nos dedicamos a la parte de investigación o que simplemente somos investigadores en el área de biología, de fisiología, etcétera, o simplemente como médicos en el campo, en mi campo, como terapia celular, como lo que es todos los procesos de envejecimiento, envejecimiento celular, y que por eso mismo esto se los puedo explicar. Pero cuando todo este tipo de problemáticas se conjunta en muchas cosas que le al paciente, entonces tenemos un concepto muy diferente. Y consideramos que la diabetes se refiere a un grupo de enfermedades que afecta de forma o la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa. Pero aquí ya estamos hablando de algo muy diferente, no de la raíz, no de la causa. Estamos hablando de cómo esa alteración de la glucosa afectó diferentes partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si vemos, estamos hablando de los dos extremos. El problema real en el origen, que es el que debemos de cuidar y atender y que lo podemos atender perfectamente con el glutatión, pero desafortunadamente lo que nosotros vemos es donde llegó el efecto, donde repercutió en ciertas áreas del cuerpo. Y esas son las enfermedades que, que queremos resolver y que decimos no hay remedio. Por supuesto que no hay remedio porque desafortunadamente esta estructura que es el órgano blanco está recibiendo un mal estímulo, pero que viene desde un origen primordial. Entonces, insisto, lo nuevo en todo esto, hay nuevos conceptos, hay nuevos elementos que cambian lo que antiguamente se tenía en base a este problema de diabetes. E incluso es importante para aquellas personas que son diabetólogos y que se dedican a manejar este tipo de cosas. Y aunque en el caso no sea usted diabetólogo, a estas cosas, si simplemente vemos que nuestro cuerpo nos acusa con un sobrepeso o definitivamente estamos hablando de un problema de obesidad, ya estamos hablando de un desajuste hormonal que requiere atención inmediata para prevenir este tipo de problemática. Estamos hablando entonces
de que el páncreas, dentro de las diferentes sustancias que produce, ninguna está diciendo que produce insulina, que produce azúcar, que sí, lo que sí dice que produce insulina, que produce glucagón, que produce somatostatina, que produce péptidos. Y estos elementos son los que van a equilibrar la glucosa. Por lo tanto, la glucosa, su fuente de la glucosa son los alimentos. Y la glucosa es una importante fuente de energía para cada una de nuestros trillones de células que tenemos y que van a formar todos nuestros tejidos. Pero específicamente, y esta parte la quiero dejar enganchada con un Zoom en el cual estaremos abordando esos problemas cerebrales, Simpson y muchos detalles, también la glucosa es la principal fuente de combustible para el cerebro. Cuando la glucosa baja de una manera considerable, sus niveles en las neuronas que conforman el cerebro, es cuando el cerebro empieza a tener una lenta, muy lenta muerte poco a poco, hasta que nosotros lo traducimos ya en una enfermedad muy definida, que puede ser una demencia, que puede ser un Alzheimer, que puede ser un Parkinson, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta entonces lo que les acabo de explicar, los islotes pancreáticos del lado derecho se muestra cómo estas estructuras están llenas, están completas, y este equilibrio que les acabo de explicar de una forma perfecta. Sin embargo, en la parte izquierda de su pantalla, ustedes pueden observar una estructura que desafortunadamente se han perdido, se han dañado, han dejado de funcionar. Aquí la pregunta que yo dejo en el tintero, y que sería un tema extraordinario de discusión académica, ¿estas estructuras se pueden recuperar? ¿Estas estructuras que vemos que ya se perdieron se podrán recuperar? Y el trabajo que yo he venido realizando a lo largo de mi vida, en estos prácticamente poco más de 30 años, les puedo asegurar y contestar que las células que ya desaparecieron, que ya se murieron, pues esas ya no las recuperamos, no hay manera. ¿Cómo? Pero si nosotros sembramos nuevas estructuras celulares, ahí estoy hablando de las células madre, la cual todos tenemos, el glutatión es cuando toma una presencia e importancia meridiana para reestructurar a partir de las células que sí tenemos. Y lo quiero subrayar por aquello de las controversias que se puedan presentar. Nosotros podemos recuperar las estructuras celulares porque el glutatión, independientemente de ser un extraordinario antioxidante, de ser un desintoxicador, de hacernos muchas funciones, nos va a permitir, cuando hacemos esto en la célula y la mantenemos en excelente condición, una recuperación celular. Esto es lo interesante, esto es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia física de cada uno de nosotros no es a estar enfermos, sino que cuando tenemos un desajuste, la tendencia en forma automática con los diferentes chips que tenemos es recuperar los tejidos de una manera impresionante, pero estos chips, estos mecanismos ya están puestos en nuestro cuerpo, ya están diseñados. Lo único que tenemos que hacer es aplicar las moléculas correctas que se... Le quiero dejar a usted más claro el tema. Si nosotros, y quiero poner el ejemplo con moléculas vitales, entendiendo que una molécula vital es aquella que si no está en nuestro cuerpo, nosotros nos morimos. Una de esas estructuras vitales o de esas moléculas vitales es el oxígeno. ¿Qué sucede si nosotros no metemos esa molécula, el oxígeno, a nuestro cuerpo durante 5 minutos? Automáticamente las células van a tener un desajuste, estos chips van a empezar a tener una falla, esa falla es catastrófica y en 5 minutos el cuerpo falleció. Oiga, doctor, pero es que ha habido gente que ha estado en el hielo y ha sobrevivido. Bueno, estamos hablando de casos extremos, pero en los casos ordinarios, esto es que si usted deja de respirar por 5 minutos, hay muerte. Empezamos por muerte celular hasta que tenemos una muerte clínica donde nos declaran totalmente muertos.
Por lo tanto, el oxígeno es una estructura vital. Hay otra molécula que es el H2O, el agua, que también es una estructura vital. Pero fíjense ustedes, y quiero que esto lo reflexionen y lo razonen. Cuando un paciente llega en condiciones críticas al servicio médico en un hospital, necesita oxígeno. Tomamos una mascarilla, se la aplicamos en el rostro para poderle dar un concentrado alto de oxígeno y poderlo recuperar. Así muchas veces fallece, a pesar de que le dimos esa molécula. El paciente llega en condiciones de desajuste en el agua, en su equilibrio hidroelectrolítico, y tenemos que aplicar soluciones parenterales y le ponemos sueros. Es decir, lo hidratamos al paciente. Y a pesar de que lo hidratamos y lo oxigenamos, desafortunadamente el paciente muere. La pregunta es ¿por qué? Porque uno de los componentes vitales, una de las moléculas vitales, que es el glutatión, no se la administramos. Una persona cuando no tiene glutatión en su cuerpo, o una célula cuando no tiene glutatión en su cuerpo, va a morir. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a una edad crítica de los 80 años y que los niveles de glutatión disminuyeron, aunque estemos respirando, aunque estemos tomando agua, vamos a morir por la falta de glutatión. Por eso glutatión es una molécula que se le puede considerar la molécula de la vida. Acabo de explicar a usted. Entonces, es bien importante comprenderlo, el por qué. Cuando le logramos dar a las células oxígeno, agua, pero glutatión, entonces las estructuras celulares se empiezan a recuperar. Les puedo asegurar que esto que les acabo de resumir en unos prácticamente minutos ha sido el trabajo de más de 30 años en los cuales he estado desarrollando. ¿Nada más yo? No, definitivamente que no. Y para no caer en arrogancias, más adelante les voy a poner muestras de los trabajos de otras personas. Otro de los puntos críticos, y que esto lo vemos cuando se nos hacen las presentaciones por parte de nuestra empresa y que nos muestran cómo las moléculas grandes no pueden penetrar las diferentes barreras. En este caso estamos hablando de una barrera que es la membrana de la célula. Lo que ustedes tienen en pantalla es una imagen donde se ve en moradito cómo las estructuras u hormonas que hay funcionando en el torrente circulatorio tienen que tomar y en este caso es la insulina, tienen que tomar la glucosa para que estos como tubitos, como dedos de queso que están formados por 3 o por 4, puedan abrirse y puedan permitir el paso a las estructuras moleculares, si no de otra forma no pasan. Pero si son moléculas grandes, definitivamente no van a pasar. Pero a ver, aquí lo que yo quiero ejemplificarles es lo siguiente. La glucosa, que son los cuadritos blancos que ustedes observan que andan circulando en una arteria, en una vena, que eso llegó por medio de lo que comimos, ahí se ve el estómago en la parte superior izquierda, y como cuando nosotros lo que nos tomamos un refresco, nos comimos un pastel o simplemente comimos papas o alguna otra cuestión, entonces los niveles de azúcar van a aumentar en el torrente circulatorio. Entonces, ese ejemplo se manifiesta por medio de los cuadritos, esos cuadritos blancos, unos cuadritos de glucosa. Como ya les explicaba, en azul son las moléculas de insulina, lo cual ahora en el círculo superior derecho observamos cómo empieza a abrir esos canales para que el azúcar pueda entrar en la célula. Y aquí quiero hacer hincapié. Es importante ver que el azúcar entre en la célula. Esa es la chamba. Desafortunadamente, muchos de los medicamentos no hacen esta función. Por lo tanto, la célula va a seguir carente de la glucosa en el interior. Y si no tiene su glucosa, no cumple con sus funciones, y al no cumplir con sus funciones, la célula se daña y se pierde.
Por eso nosotros en esa pérdida y en ese daño empezamos a tener problemas en muchas partes de nuestro cuerpo. El ejemplo del círculo inferior, en el centro, se observa perfectamente cómo cuando no hay insulina, aunque aquí lo manejan como la diabetes tipo 1, pero realmente es cuando no hay insulina, estos canales no se abren y la glucosa no puede entrar. Una de las grandes ventajas que podemos hacer con la nueva nanotecnología es hacer que muchas de estas moléculas puedan estar en el interior de la célula, que es el lugar preciso, correcto al que deben de llegar y poder almacenarse en las estructuras celulares y que de forma específica se llaman mitocondrias. Por lo tanto, aquí yo quiero compartirles a ustedes lo siguiente. En este ejemplo, aquí lo vemos muy clarito, cómo estas moléculas pueden, las azules, permitir abrir estos canales para que la glucosa pueda entrar. ¿Qué hay en este dibujo? Entonces, se muestra claramente cuando baja el azúcar, se llama hipoglicemia, está por abajo de los 3.3 milimoles, equivale por abajo de los 50 a 40 decilitros de azúcar. Entonces, lo normal es cuando esté entre 3.5 y 5.5, y cuando tenemos exceso, mucho azúcar en el torrente circulatorio, que allí el azúcar es donde no debe de estar y hay que sacarla de ese torrente circulatorio como sea, entonces allí es donde se ponen los retos de cómo poder resolver el problema. Una glucosa excesiva va a hacer mucho daño porque los niveles de oxidación van a aumentar. ¿A qué me estoy refiriendo en este aspecto? Cuando nosotros tenemos signos y síntomas de la diabetes, es porque estos niveles altos de glucosa nos están haciendo terroríficas travesuras. El azúcar es una sustancia ácida, comúnmente lo podemos observar cuando vemos cómo el azúcar puede dañar nuestros dientes y les causa caries, porque se ha perdido la defensa de nuestros dientes, la dentina. Lo mismo va a suceder porque se pierde esa estructura de defensa. No solo es que se quedó atorada el azúcar en esa capa y no pasó, sino que desafortunadamente van a pasar otro tipo de cosas. Esto va a llevar a puntos de nivel de glucosa alto, lo cual es un nivel de acidez muy alto. Y este nivel de acidez tan alto va a quemar nuestros tejidos. Subrayo, cuando nuestros tejidos se queman por los niveles altos de azúcar, es cuando se presentan los signos y los síntomas de nuestra diabetes. Y entonces ahí sí ya podemos ver. Entonces se presentan diferentes tipos de síntomas, pero sobre todo sed, una sed que no es normal, boca seca, ir mucho al baño, incontinencia urinaria, falta de energía, hambre constante, pérdida de peso en una forma grave y visión borrosa. Pero como nosotros le tenemos miedo a que nos pongan insulina, entonces le decimos al doctor, por nada del mundo me vaya a poner insulina, cuando en realidad esa decisión resulta crítica. En la diabetes tipo 2 es algo muy similar y hay una micción frecuente, una sed excesiva, hambre excesiva, una visión borrosa, falta de energía, cansancio, entumecimiento, hormigueo de manos y pies, y esto va aumentando el problema y eso hace que las heridas y que otro tipo de circunstancias se vuelvan graves. A todo eso, entonces, ya no es que sea un problema de diabetes. A todo eso ya lo conocemos como complicaciones. ¿Y dónde podemos tener las complicaciones? En los ojos, en los nervios, en el corazón, en los riñones, etcétera, etcétera. Ahí tenemos algunos ejemplos que desafortunadamente dentro de esas complicaciones, desde una pequeña lesión en el pie que se puede hacer muy complicada, los problemas de catarata o cuando los riñones dejan de funcionar porque se quemaron debido a los niveles altos de azúcar, ahí donde el chip no funcionó y no pudo guardar el equilibrio y entonces nos tienen que poner una diálisis peritoneal. Por lo tanto, todo esto se puede evitar. Pero para que se evite, tenemos que trabajar con algo que se llama pH, lo que va el pH a dar esos
y de alcalinidad en nuestro cuerpo. Y a eso lo conocemos como los niveles de oxidación. Esto implica, y aquí lo tenemos muy claramente en las imágenes, cómo puede haber glóbulos rojos normales, ahí se ven muy bonitos, es una sangre saludable, que si nosotros le tomamos una muestra de sangre a cualquiera de nosotros, esto lo podemos analizar perfectamente, y cómo están los glóbulos anormales. Ahí pongo ejemplos de imágenes vistas al microscopio de todo lo que les estoy explicando y cómo se ha, debido al aumento por las moléculas de fibrina. Esto es importante poderlo comprender porque el glutatión va a corregir estas disfunciones de acidez y de alcalinidad. Estoy hablando que va por eso a ser el glutatión el antioxidante maestro que va a ayudarnos a guardar ese punto de equilibrio cuando los chips que tenemos en nuestro interior no pueden funcionar. Por eso la función del glutatión resulta mucho más alta de lo que nos imaginamos. Y aquí, cuando estemos hablando de una forma muy específica, que esto lo repetiré en el campo de lo que es nuestra oxidación celular, lo estaré explicando más a detalle con este tipo de imágenes que ustedes pueden observar en pantalla de lo que va sucediendo. En resumen, yo quisiera decirles que en la diabetes el exceso de azúcar en la sangre va a permitir o va a obligar o va a hacer que se reduzcan los niveles de glutatión de una forma extrema. Por lo tanto, a todo paciente diabético, a toda aquella persona que tiene alteración de su glucosa, los niveles de glutatión que debemos de administrar es mucho más alto. ¿Qué beneficios, por lo tanto, nos puede dar específicamente glutatión nanonizado en la diabetes? Y aquí sería prácticamente una pregunta. Bueno, pues en ello tenemos la solución que esos avances nanotecnológicos que he estado mencionando, esos avances en la tecnología que están siendo a futuro, se queda muy claramente definido con nuestro NutriSwish. NutriSwish tiene esos componentes básicos, esenciales, para poder resolver este tipo de problemática. Si ustedes buscan en PubMed, en esas publicaciones médicas, específicamente qué hace glutatión directamente para la diabetes en el páncreas y en cada una de las células, ustedes van a encontrar 207 resultados en forma específica. Estos resultados se publican de diferentes maneras, a través de lo que son metaanálisis, lo que han sido apoyos de investigación para y fuera del gobierno de los Estados Unidos, se han hecho investigaciones de revisión y se han hecho investigaciones sistemáticas. Básicamente, cuando yo he trabajado en esos proyectos, me ha tocado específicamente los de tipo de metaanálisis, en donde estamos trabajando de una manera muy profunda para que lo que les acabo de mostrar tenga ese respaldo. Entonces, que son muy bonitas, pero que rayan en la fantasía y en la ciencia ficción. Cuando la realidad de las cosas están los estudios que están demostrando perfectamente que glutatión tiene una alta influencia en el paciente diabético para la solución de su problema. En la diabetes mellitus existe, por lo tanto, y de acuerdo a estos estudios, unos pequeños parrafitos de esos estudios, existe un aumento del estrés oxidativo. En la diabetes aumenta lo que les acabo de decir del pH, etcétera, etcétera, y causa una disminución de los sistemas de defensa antioxidante que se han implicado en la etiopatogenia. ¿Qué es eso? En la causa de la diabetes. Eso quiere decir etiopatogenia. Esto hace que vengan posteriormente la aparición de las complicaciones crónicas. Aquí está muy pesada esta diapositiva, disculpen ustedes, pero el glutatión es bueno para la diabetes. La respuesta, en base a lo que les explico ahí, simplemente es totalmente es necesario para la diabetes. No solo si es bueno, es súper necesario el poder administrar nuestro NutriSwitch en forma adecuada. Y aquí podría yo subrayar, a más complicaciones, mayor cantidad de la administración de nuestro NutriSwitch. Entonces, esto hace
2 años prácticamente, el glutatión se nos dijo que participa en la eliminación de toxinas en el paciente diabético con el transporte de vitaminas y de minerales, en que va a regular el sistema inmunitario y sobre todo en la protección antioxidante en el paciente diabético. Está específicamente esto estudiado para el paciente diabético. Por lo tanto, glutatión se une a esas toxinas, a los radicales libres, los neutraliza y los elimina y permite que las células se puedan regenerar, se puedan reconstruir y que pueda permitir un nuevo tejido. Así de maravilloso es esto. Puede el glutatión, por lo tanto, mejorar cuando nosotros tenemos problemas con relación a la insulina, que nos estamos aplicando insulina y si administramos conjuntamente nuestro switch, por supuesto que la suplementación cuando se reduce, que no le estamos administrando glutatión a nuestro cuerpo y nosotros se lo podemos administrar a través de nuestro NutriSwitch y aumentamos esos niveles, vamos a aumentar los niveles de sensibilidad o a mejorar el funcionamiento de la insulina para que el azúcar pueda entrar en la célula. Todo lo que les acabo de explicar. Estos serían en promedio de 3 semanas de suplementación oral o sublingual con el glutatión sobre esa sensibilidad en la insulina y sobre todo en aquellas personas altamente susceptibles a formar esos problemas diabéticos como pacientes obesos y con o sin diabetes tipo 2 en algunos estudios que se hicieron aleatorizados. Estos resultados indican, estoy hablando de los estudios específicamente que me respaldan lo que estoy explicando esta noche, estos resultados indican que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y sobre todo con aquellos pacientes de polineuropatía diabética, eso quiere decir PNP, existe un mayor consumo de glutatión, por lo tanto lo tenemos que aumentar y por lo tanto el nivel de estrés oxidativo en estos pacientes es mayor. Es decir, que muchos estudios nos llevan en diferentes ángulos a esta misma situación, a tener que administrar el glutatión. Yo quiero agradecer definitivamente el apoyo y colaboración de una persona que está aquí con nosotros, porque nos permitió publicar esta imagen en donde vivió esta situación, este paciente. Estamos hablando de una persona femenina de 80 años de edad, en donde tenía una úlcera de daño por diabetes, un pie diabético. Ustedes pueden ver claramente qué va sucediendo con el primer mes con una botella que se toma de NutriSwish y entonces después del segundo, tercero y cuarto mes de estar tomando su NutriSwish, su glutatión anonizado con tecnología Hydrastat, los resultados son claros y evidentes. Entonces, ya no es lo que nos dicen los estudios, sino que ahora con lo que podemos demostrar queda perfectamente con esta imagen mostrado qué puede hacer en cada uno de nosotros. Y yo subrayo, a lo mejor nosotros no tenemos este tipo de lesión, este tipo de úlcera, y podemos considerar que una persona de 80 años, sus tejidos ya no se recuperan fácilmente por la edad, y lo pongo así como entre comillas, porque realmente nosotros vamos a tener recuperación de tejidos toda la vida. Mientras tengamos glutatión, los tejidos están recuperándose en su totalidad. Pero si esto que estamos viendo externamente, ¿cómo estará cómo estará la circulación, etcétera, etcétera? Por lo tanto, si aquí podemos ver el efecto en promedio de 6 meses de tratamiento que pudo tener un paciente, pues imagínense ustedes el efecto que pudiera tener esto en el corazón, en el riñón, en el pulmón, etcétera, etcétera. Entre más complicación, entre más daño, más tiempo nos va a llevar, por lógica, porque hay que recuperar muchos de los tejidos. Que esto nos permita una perspectiva muy NewMe es lo que nos está ofreciendo al darnos una manera muy diferente de la administración de una molécula que es sublingual, que está patentado y que es prácticamente único en el mercado. Yo creo que con esto, de verdad, les agradezco totalmente
su presencia, su asistencia a nuestros 170 participantes que están esta noche. Les agradezco de todo corazón que me permitieron entrar a sus hogares. Les agradezco la atención que me han puesto esta noche y quiero compartirles que en NewMe no solo tenemos un solo producto, tenemos afortunadamente un abanico de productos que nos permiten trabajar de esto de una manera mucho más óptima y poder servir a las personas de una manera mucho más excelente y con más eficacia. Muchísimas gracias a todos. Y de noche, y dejo los micrófonos en la